Hola, muy buenas, bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Paradigmático. El día de hoy vamos a estar hablando de tecnología, redes sociales e investigación dentro de la psicología. Como siempre, nos invitamos a que nos sigan en redes sociales, valga la redundancia, y que se escuchen nuestros demás episodios. Bueno, el día de hoy contamos con la presencia de la licenciada en Psicología, Rosario Gelpitrudo. Ella está haciendo una maestría en Neuropsicología Infantil en la Universidad Nacional de San Martín y tiene una beca doctoral del CONICET que tiene que ver con las relaciones entre el uso de las tecnologías, el desempeño académico y las funciones ejecutivas en niños de 9 a 12 años de edad. Es parte del Instituto de Psicología Básica y Aplicada y Tecnología de la Universidad Nacional de Mar del Plata y también es docente de la Cátedra de Psicología Cognitiva de la Facultad de Psicología. Bueno, bienvenida Rosario. Bienvenida Rosario. Gracias por la invitación. Bueno, te hemos convocado por un tema, como ya vemos, que tiene que ver con tu dedicación actual en la tesis y porque el podcast, lo que va a ser toda la primera temporada, estamos abocados a lo que es la tecnología y cómo nos impacta la tecnología en nuestra vida cotidiana. Estamos hablando con distintos colegas, tanto sea en el ámbito profesional como en el ámbito de la investigación, porque la psicología no solo es profesión, sino también es ciencia. Bueno, por ahí para arrancar, estaría bueno que si podrías nos contaras un poco qué son los procesos cognitivos. Bien, los procesos cognitivos son aquellos por los cuales, en términos muy generales, podemos conocer el mundo. Es un término que viene de la psicología cognitiva, que es aquella rama de la psicología que entiende que la conducta puede explicarse en base a procesos mentales. Y estos procesos mentales, por lo menos desde el paradigma más tradicional de la psicología cognitiva, tienen que ver con poder incorporar y procesar información, ¿no? Y en base a ese procesamiento de la información, almacenamiento, recuperación, manipulación, ¿sí?, de la información, es que nos comportamos. Estos procesos cognitivos, algunos más básicos, como la atención, la percepción, la memoria, las funciones ejecutivas, que son los procesos que yo estudio básicamente, y hay procesos más complejos como digamos que derivan de esos procesos más básicos como el lenguaje, el pensamiento, el razonamiento, y hoy por hoy también en las teorías más modernas de la psicología cognitiva, si se quiere, se incorporan también procesos emocionales, ¿no?, porque tienen base cognitiva. Así que en términos muy generales, en estos procesos por los cuales procesamos la información, ¿sí?, y nos comportamos en base a ese conocimiento que hacemos del mundo. Bien, y pensando en el tema que nos convoca, que es la tecnología y las pantallas, ¿qué podríamos decir? ¿Cómo afectan esos procesos cognitivos la exposición a las pantallas que hoy no las podemos sacar de nuestra vida cotidiana y las tenemos desde cualquier aplicación de celular y demás? ¿Qué se sabe? ¿Qué se está investigando? Es un tema que obviamente se está investigando un montón porque es un tema, como decís, muy actual. Las tecnologías están por todos lados, cada vez más, cada vez desde más pequeños. Y por lo tanto es un tema que convoca muchísimo y que en general genera muchísima preocupación en el público general, docentes, en padres, en psicólogos también, ¿no? Es un tema que aparece en el consultorio. Por eso se está investigando mucho. La realidad es que probablemente de todo lo que me pregunten hoy les voy a dar menos respuestas de las que, digamos, hay más preguntas que respuestas en el campo. Se está investigando mucho, pero las evidencias todavía no son concluyentes sobre nada. Se está investigando mucho acerca del impacto del uso de tecnologías en los distintos procesos cognitivos, en la atención, en la memoria, en el aprendizaje. Y las evidencias son como bastante mixtas, podríamos decir. Es decir, que hay algunos estudios que encuentran que hay un efecto negativo del uso de tecnologías sobre la cognición, generalmente en procesos específicos. Otros que encuentran efectos positivos. Por ejemplo, hay algunos estudios realizados en personas que juegan mucho videojuegos de acción y que encuentran que es una manera de entrenar, por ejemplo, nuestra memoria de trabajo o nuestras habilidades visoespaciales, entonces tendrían un efecto positivo. Y otros estudios que encuentran efectos nulos, o sea que encontrarían que no hace mucha diferencia. Eso como en términos generales. Un poco lo que se está empezando a hacer ahora es cambiar un poco el foco, ¿no? De decir, bueno, no es solamente usar tecnologías, es cómo se usan, cuánto las uso, con qué frecuencia, qué dispositivos, en qué contexto los uso, solo los uso acompañados, qué tipo de contenido consumo. No a todas las personas les generarán lo mismo. Entonces hay muchísimas preguntas todavía que todavía no tienen de todo una respuesta concluyente, digamos. Claro, porque en ese punto lo que dirían es cuál sería, o sea, usarlo como una herramienta y que tal en esto tenga como una sistematización del uso de esa herramienta.
Sí, saber que es algo que hoy por hoy lo usamos como una herramienta para muchas cosas, por ahí genera como mucha preocupación y como mucha resistencia. Y la realidad es que la solución no es plantear un dejar de usarlas. No, ya primero no. Lo mejor que podemos hacer es decir, bueno, están acá, las vamos a seguir usando, no son útiles para un montón de cosas. Busquemos en qué cosas nos hacen bien, en qué cosas nos hacen mal y de base a eso poder generar un uso más saludable, más equilibrado. Pero bueno, como les decía, hoy por ahí no hay como una respuesta en términos así, hacen bien a nuestra condición, así hacen mal, así nos generan cambios, ¿no? Se está empezando a estudiar de forma más específica. Hay una autora que trabaja estos temas que se llama Amy Orman, de la Universidad de Cambridge, que hace poco leí un artículo de ella en el que planteaba una perspectiva re interesante, que planteaba el uso de tecnologías en analogía a las dietas, ¿no? De la alimentación. Sí. Y decía, cuando yo digo, bueno, ¿cuál es la dieta ideal? Obviamente no es lo mismo para mí que para un atleta olímpico. Exactamente. Que para una persona que tiene diabetes, Claro. ¿no? Entonces, va a haber personas a las que necesitan un determinado tipo de alimento porque tienen alguna vulnerabilidad previa. Yo, por ejemplo, soy intolerante al gluten, y si yo como gluten a mí me va a ser pésimo y por ahí a vos no. Bueno, con las tecnologías es lo mismo. No es lo mismo, por ejemplo, hoy hay algunos estudios que ven alguna relación entre el uso de redes sociales y la salud mental. Ahora, no es lo mismo el efecto que pueda tener una persona que de entrada tiene un buen nivel de salud mental que una persona que tenía, por ejemplo, un cuadro de depresión previo. ¿No? Como, bueno, puede ser que una persona que tenga una menor capacidad en cierto proceso cognitivo tenga un efecto distinto el uso de tecnologías que la persona que tiene otro tipo de capacidad, por ejemplo, ¿no? Y bueno, no es lo mismo el contenido del alimento, no importa solamente cuánto comemos, sino la calidad de lo que comemos. En esto es lo mismo, no importa solamente cuánto tiempo estamos frente a pantallas, sino qué hacemos cuando estamos frente a pantallas. Exactamente. Hay un montón de variables a tener en cuenta que hoy por hoy la investigación va yendo como a esas especificidades, por así decirlo. Claro, porque yo pensaba, por ejemplo, hay estudios a los que yo me he dedicado que dice que el aprendizaje lector se inicia primero desde lo visual a la ruta fonológica, ¿no? Como que primero no las imágenes, y pensaba desde lo cognitivo, esto también, o sea, ¿qué va a pasar con las mentes futuras en el plano cognitivo cuando lo primero que han tenido en mucho tiempo son las pantallas ante su vista, como que se impregna primero, como que fija antes que la palabra, ¿no? Claro. Que tal vez es inicial lo que se está estudiando, pero va a haber algún cambio en esas mentes. Bueno, por ahí lo que sí puedo decir es de lo que se teoriza, ¿no? Más allá de que por ahí todavía no esté comprobado, hay como algunas teorías que podrían llegar a tener algunos efectos sobre la cognición de las tecnologías y por qué. Una de las cosas es algo que se llama como la hipótesis de la superficialidad. En relación a que, en general, el uso de pantallas o la información que yo, por ejemplo, si leo en una pantalla, tiendo a tener un procesamiento mucho más superficial de la información que si yo leo en papel. Bien. Por un montón de cuestiones. Por ejemplo, si yo estoy leyendo una entrada en un blog, yo estoy en una pestaña de un navegador de Google Chrome, donde probablemente tengo varias pestañas abiertas al mismo tiempo, de repente me sale una publicidad al lado, de repente lo que estoy leyendo es un hipertexto, tiene un enlace que me lleva a otra cosa y eso hace que me distraiga en el medio, ¿no? Entonces me lleva a un procesamiento diferente y, por ejemplo, en lo que es comprensión de textos, sí se está encontrando que la comprensión en pantallas en general es más baja que la comprensión en papel. Por ejemplo, para estudiantes universitarios. Otro tipo de estimulación. Exactamente. Sí. Otra de las cosas que se está estudiando en relación a esto que vos decís son los posibles efectos en lo que es la atención sostenida. Hoy por hoy como que ya les digo, no está necesariamente comprobado aún, pero sí que como esta cuestión común de que todos decimos, nos acostumbramos tanto a los videitos cortos que ya no puedo prestar atención a una película, por ejemplo. O que estamos por ahí, no sé, mirando una película y de repente al mismo tiempo estamos mirando algo en el celular y nos genera esto como de la atención dividida, ¿no? Entonces, bueno, hay algunas hipótesis de que esto generaría otros tipos de atención. Por ejemplo, hay un concepto que se llama atención parcial continua. Atención parcial continua. ¿Cómo sería eso? Que tiene que ver con esto de justamente estar continuamente, durante mucho tiempo, prestando atención parcial a las cosas, como si era un intento de dividir nuestra atención todo el tiempo. Como que estamos en una clase y al mismo tiempo que estamos prestando atención a lo que nos dice el docente, de repente estamos con el celular en la mano y también al mismo tiempo estamos contestando un mensaje.
y eso hace que dividamos nuestra atención todo el tiempo, ¿no? Es un concepto que se acuñó bastante recientemente que todavía, ya les digo, no tiene todavía mucho sustento empírico porque son cosas que están surgiendo y que se están investigando al mismo tiempo. Que es parecido a lo que comúnmente se llama multitasking. Exactamente, sí. Esto de que poder hacer, claro, multitarea con un nivel atencional que no puede ser igual en las distintas tareas. Porque en algún momento, ¿no? Hablando de funciones ejecutivas, ¿no? Tenemos que tener una inhibición, que es lo que te permite decir, no sé si quieres explicar un poquito qué son las funciones ejecutivas, pero hay que inhibir como para poder prestar atención a otro aspecto. Bueno, las funciones ejecutivas básicamente son procesos cognitivos que nos permiten orientar nuestras conductas, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestra atención, ¿sí? Hacia cuestiones que tengan que ver con el cumplimiento de alguna meta, ¿no? Básicamente hay 3 funciones ejecutivas, que son la flexibilidad cognitiva, que es la capacidad de cambiar de punto de vista y también de cambiar rápidamente las demandas de una tarea a otra. Estoy haciendo esto y de repente tengo que cambiar de tarea y poder cambiar flexiblemente. La inhibición, que tiene que ver con la capacidad de suprimir aquellas cosas que me distraen, ya sean conductas que no me sirven en ese momento y que yo necesito hacer otra cosa, o inhibir los distractores o los pensamientos que me distraen, ya sean de afuera o de adentro, digamos. Y la memoria de trabajo, que tiene que ver con la capacidad de almacenar y al mismo tiempo manipular información. Bueno, la inhibición, sí que es una función ejecutiva, está muy ligada a lo que es la atención, ¿no? En esto de, sobre todo, un tipo de inhibición que es una inhibición perceptual o de acceso, que tiene que ver con suprimir las interferencias distractoras de afuera, ¿no? Los estímulos del ambiente que interfieren con mi necesidad de prestar atención, por ejemplo, a lo que yo estoy leyendo. Claro, por ejemplo, leer y escuchar música, ¿no? Hay algún punto que tenés que decir cuál es lo que más priorizás. Exactamente. ¿Por qué? Porque nuestra atención tiene recursos que son limitados. Entonces, hay algunos procesos que se llaman procesos automáticos, que uno por ahí tiene como automatizados y que no necesita estar prestando la atención constantemente. Si yo estoy realizando un proceso automático, por ejemplo, no sé, caminar, yo no tengo que prestar atención a los pasos que doy. Claro. Entonces puedo al mismo tiempo hacer otra tarea porque no me compite por los recursos atencionales. Claro. Ahora, cuando yo estoy haciendo 2 actividades que las 2 requieren de mi atención, por ejemplo, prestar atención a lo que pasa en la película y prestar atención al mensaje que me mandaron, ahí necesariamente le voy a estar prestando mucha más recurso atencional a una actividad que la otra. Entonces, la atención no puede realmente dividirse, sino que lo que voy a estar haciendo es o dejar de prestar atención a una de las tareas o estar yendo y viniendo constantemente con mi atención, y el rendimiento siempre va a bajar en términos de que voy a entender menos de lo que pasó en la película. Vas a comprender menos, incluso retener, lo que vos decías recién. Claro. Porque ahí el aspecto retentivo, como no está la atención fija en algo, baja también. O sea, uno va a retener menos de lo que podía retener si solo tenía la atención en un solo aspecto, digamos. Sí. Y por ahí, para poder comprender mejor los efectos que pueden llegar a tener, estaría bueno entender primero, si nos podés contar, ¿por qué son tan atrapantes las redes sociales? ¿Por qué son tan estimulantes? ¿Cómo es su mecanismo de interacción? Bueno, ahí, en primer lugar, siempre tener en cuenta que detrás del diseño de las redes sociales o otras plataformas digitales hay personas que trabajan en hacerlas atractivas. Entonces, tienen la motivación de ser atractivas en el momento de diseñarlas. Y para eso utilizan un montón o tienen un montón de características que son como naturalmente llamativas o recompensantes para nosotros, ¿sí? El factor recompensa parece como muy importante. Exactamente, sí. Hay algunas cuestiones que nosotros naturalmente nos capturan la atención, ¿no? De algunas cosas tenemos que hacer un esfuerzo para prestarles atención, y otras, si yo escucho un ruido fuerte, naturalmente me doy vuelta, sí, porque tengo lo que se llama la captura de atención. Sí. Las tecnologías tienen un montón de esas características, los colores llamativos, los sonidos, ¿sí? La luz, esas cosas que naturalmente nos llaman la atención y que si a mí me suena el celular o me vibra, naturalmente voy a prestar atención. Y después tienen un montón de cuestiones que son recompensantes. Hacemos en las redes sociales la notificación de que a alguien le gustó mi foto. Es una recompensa social, que es algo que a nosotros nos es muy motivador y que necesariamente vamos a seguir como buscando más de esa recompensa, ¿no? Y aparte es algo que no controlamos. ¿Cómo? Que es algo que no controlamos también. Claro, porque el que te ponga el like no sabemos, porque también lo que hacen también es como que sectorizan, ¿cierto? Como que van conociendo el perfil de usuario que uno tiene y te van buscando darte las recompensas o no mantener cierto estilo, ¿no? Sí.
Sí, de hecho tienen, hay algunas características dentro de, por ejemplo, las redes sociales que se parecen mucho a las de una máquina tragamonedas, en donde vos cada vez que abrís el celular puede que tengas una recompensa, pero nunca sabés, ¿no? Esto, si lo pensamos desde una perspectiva más bien conductista, como hablamos de los refuerzos de razón variable, ¿no? Que cada vez que entro al celular puede que tenga una recompensa, una notificación, un mensajito, un video que me gustó, nunca sé cuándo va a ser. Entonces eso me genera que me atrape. Y obviamente está esto de los algoritmos, ¿no? Que personalizan el contenido que te muestran y que te muestran un contenido que saben que a vos te va a atrapar. Claro. Y hablando de este tema, yo siempre recomiendo un documental en Netflix que se llama El Dilema Social, no sé si lo conocen, que es un documental donde entrevistan a personas que en algún momento trabajaron en plataformas como Facebook, Instagram, en redes sociales, y que cuentan, una vez habiendo renunciado, o sea, desde afuera, realmente cómo ellos diseñaban esas plataformas para que a la gente le llame la atención. Y en un momento dicen una frase que me quedó mucho, que es: cuando el producto es gratuito es porque la mercancía sos vos. Claro, o sea, ellos la ganancia de las redes sociales más que nada la sacan de las publicidades. Y la gracia de la publicidad es que vos le prestes atención. Exacto. Entonces lo que ellos compiten es constantemente por tu atención y tienen un montón de mecanismos, como los que decía recién. Por ejemplo, uno cuando entra a Instagram, cada vez que actualiza, es como que se baja, carga y aparece algo nuevo. ¿No? Es como la máquina tragamoneda, claro, yo bajo y cada vez me voy a encontrar con algo nuevo, está pensado para eso. Osorio, sí. Y en lo que son actividades más diarias, cotidianas, por ejemplo, descansar, interactuar con amigos, trabajar, estudiar, ¿hay efectos en esto? A ver, como en general te podría decir sí, depende de cómo uno, de vuelta, pero no es lo mismo, cómo uno lo utilice. Una de las cosas que por ejemplo, uno de las variables moderadoras, ¿no? Los efectos del uso de tecnologías sobre la salud mental, por ejemplo, que se encontró en distintos estudios, es el sueño. No es lo mismo apagar el celular a las 10 de la noche y no dormir tranquilo que quedarme con Instagram o mirando videos en la cama hasta la 1 de la mañana, que me hace perder cantidad de horas de sueño, calidad del sueño. Y es un moderador, obviamente, porque por ahí el problema sobre la salud mental no es de la tecnología en sí, sino de las horas de sueño que yo perdí. También se ha encontrado que hay una relación obviamente con el sedentarismo, ¿no? Pero de vuelta, todo depende de cómo se use, porque por ejemplo, en las consolas de videojuegos hay otras como era en su momento la Wii, ahora creo que ya no está tanto, pero hay otras que te llevan a moverte, ¿no? Juegos que vos tenés que bailar y bueno, entonces es un uso de tecnologías que te lleva a moverte más que menos. O los relojes inteligentes que te marcan los pasos diarios y te llevan a moverte más. Sí, las caminatas. Entonces, por eso vuelvo a lo mismo. En un uso típico y poco regulado probablemente sí tenga algún efecto. Si uno sabe qué cosas se pueden hacer, como bueno, apagar el celular antes de ir a dormir, en qué momentos usarlo, en qué momentos no, para qué usarlo, aprovechar los usos, por ejemplo, también hoy por hoy, los niños que juegan videojuegos, hay algunos que son muy solitarios, pero hay otros que te llevan a socializar, que se juntan con los amigos y en la juntada juegan o que se conectan. De hecho, en la pandemia, por ejemplo, fue una herramienta súper valiosa, plataformas como el Discord, que te permitían conectarte y jugar en conjunto. Entonces también hay formas de utilizarlo que te lleven a socializar en vez de guiarte. Por eso todo es como muy, depende de cómo se le dé ese uso, es algo importante tener en cuenta. Pero ¿qué te parece que le podríamos transmitir por ahí a los docentes o a los padres como herramientas psicológicas para que realmente la tecnología se use, pero pensando en una buena calidad para la vida de todos nosotros? ¿Qué te parece que se puede, qué recursos se pueden usar con esto que vos decías de tiempo? Bueno, ahí se puede, siendo un poco redundante si uno googlea, hay muchos recursos útiles. Hay un concepto hoy por hoy que se llama ciudadanía digital, que tiene que ver con el uso responsable y saludable de las pantallas. También entendiendo algo que es otro aspecto distinto, que es en relación, que tiene que ver con que hoy por hoy uno tiene que ser un ciudadano y comportarse bajo ciertas normas éticas, no solo en la vida real, sino en la vida virtual, ¿no? Claro, bueno, eso es lo que venimos hablando acá, ¿no? Como esta cosa que lo que tienen las pantallas es que por ahí te despersonalizan, o sea, vos podés agredir, podés poner cualquier cosa a cualquier persona y quedás como en cierta cuestión de no saber quién sos, ¿no? Como, bueno. Exactamente. Bueno, y este concepto de ciudadanía digital involucra todo lo que tiene que ver con lo ético, pero también con un uso más saludable de tecnologías. Y algunas de las cosas que se pueden tener en cuenta son, por ahí, que es importante que los padres regulen
además del tiempo, el contenido de lo que los niños El contenido, una de las cosas, ¿no? Hacen en internet. Por ahí, por ejemplo, hay opciones en Netflix, YouTube, tienen la opción Kids, que te restringe el contenido que vos podés consumir. Los dispositivos vienen también, que esto tanto para los niños como para los adultos vienen con a veces restricciones de tiempo. Yo en Instagram puedo configurarlo, pero ¿cuántas horas? no quiero usarlo más de 1 hora diaria. Sí, lo vi eso, sí. Entonces una vez que yo llego a esa hora, la aplicación se bloquea, ¿no? Sí. Horarios donde no se puede usar también. Exactamente. Entonces por ahí hacer uso de ese tipo de restricciones, sí, o sea, no sé si lo más recomendable es restringir el uso absoluto. No, eso no. Por ahí sí en los niños más muy pequeños, ¿no? Sí. Obviamente algo que por ahí estaría bueno es en los niños pequeños, viste que a veces pasa esto de que bueno, está aburrido, le doy la tablet, Sí. ¿no? Como es táctil, toca y aparece todo lo que decimos. Sí, atrae. O si está triste, le doy la tecnología. Eso por ahí no es una buena herramienta. ¿Por qué? Porque lleva a que uno utilice la tecnología como un método de regulación emocional. Claro, ¿no? Y con respecto a eso estábamos hablando en el podcast ya en otros episodios, que si te parece de que se generaría para los docentes o los psicólogos como un espacio de reflexión continua en las escuelas, ¿cómo pensás que esto puede ser? Sí, creo que eso podría ser una herramienta. Una buena herramienta. Creo que hay, no acá en Argentina, pero por ejemplo en Australia, en otros países hay programas dentro de la currícula de ciudadanía digital. Bien, o sea que esto es lo que estamos trabajando. Bien. Se trabaja esto sí sistemáticamente. Incluso hay algunos recursos en internet donde se pueden encontrar actividades incluso para cada uno de los grados y en función, ¿no?, de la evolución de los chicos. Creo que estaría bueno, por ejemplo, en las escuelas que haya un espacio, así como estaría bueno que haya un espacio en general para el trabajo de las habilidades socioemocionales y de cuestiones que hoy se están empezando a incorporar recién. Sí. También aprender o enseñar que esas habilidades no solamente se tienen que poner en juego en la vida real, por así decirlo, sino también en el ámbito virtual, que hoy por hoy es como un ámbito más en el desarrollo de los chicos. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. No, me parece porque que no. Porque lo de bienestar digital que teníamos claro. Preguntar para el cierre ya lo más o menos. Claro, más o menos lo has contado lo que trata el bienestar digital. O sea, lo que tratamos de decir es que vinieron para quedarse las tecnologías, pero ya ha dado recomendaciones como para que, bueno, qué hacer para usarlo de la mejor manera posible. Sí, creo que esa sería como la conclusión de todo esto, es que todavía no podemos decir desde la investigación por lo menos nada como concluyente de cuáles van a ser los efectos en lo cognitivo, en la salud mental. Sí que seguramente esos efectos van a depender mucho de cómo se usan, de quién los usa, ¿no? Que los efectos van a ser distintos en función de un montón de variables y que lo mejor que podemos pensar es cómo hacer un uso más equilibrado, responsable y saludable posible. Bien. ¿Qué es eso? Es que son las 12. Son las 12. Yo quiero la barra para que estaban llamando. Eso. Sí. Sí, porque lo pienso. ¿Y eso lo pagué? ¿O? Sí, lo pagué. Yo lo pagué yo. Sí. Hacemos la de bienestar digital, ¿querés ahí? Dale. ¿Querés a la voz? Uno. Vale, y por el rey O sea, pero ¿cómo lo pregunto? Porque ya lo dijiste. No, Por eso para no cerrar, sí, volver a aclarar lo que es el bienestar digital y ya todo. Que lo dijo bien, lo retiro lo que tal. Bueno. Sí, sintético, pero estamos. Sí, de verdad, total. ¿Hago aplauso o algo? No. Bueno, por ahí para finalizar, podríamos concluir con este concepto de bienestar digital, algo que nos pueda retomar, contar. Bueno, nada, básicamente un poco como les venía diciendo, saber que las tecnologías van a seguir estando y lo mejor que podemos hacer es buscar un uso equilibrado, saludable. Todavía no se puede decir concluyentemente las tecnologías nos hacen bien, nos hacen mal a nuestra condición, a nuestra salud mental. Sí que va a depender de un montón de cosas, va a depender de a quién, de qué contenido consumamos, de con qué finalidad. Entonces hay que estar más atento a eso. Esperemos que la ciencia vaya avanzando en estos años en función de lo que se vaya sabiendo y en base a esas nuevas evidencias poder dar herramientas a las personas para que el uso, no necesariamente restringirlo, pero sí que sea del modo más saludable y responsable posible. Bueno, muchas gracias. Ha quedado muy claro todo. Sí, nos ha quedado todavía un montón de preguntas, como vos decís, así que seguramente sobre este tema seguiremos porque es un tema que nos va a seguir convocando como psicólogos, como investigadores y para dar el grupo respuestas. Así que Rosario, muchas gracias. Muchas gracias, Gracias a Rosario. ustedes.